Buenas noches, viajero de los videojuegos. Sí, tú que estás ahí recostado, permitiendo que el peso del día se disuelva lentamente en la oscuridad. Esta noche te invito a un viaje diferente, a un descenso hacia las aguas más oscuras del océano Atlántico, donde yace una ciudad que desafió al mundo entero. Una ciudad construida sobre sueños de grandeza y libertad absoluta, pero que terminó ahogándose en sus propias ambiciones. Acomódate, cierra los ojos, respira despacio y permite que tu mente se sumerja conmigo en las profundidades donde nació y murió Rapture, la ciudad imposible que nunca debió existir. Antes de adentrarnos en las corrientes profundas de esta historia, déjame pedirte algo, viajero de las sombras. Si esta travesía por las ruinas sumergidas resuena en tu alma, si estas palabras encuentran refugio en tu mente cansada, te invito a unirte a nuestra comunidad de soñadores en Crónicas de la Hoguera. Aquí, cada noche encendemos las brasas de historias olvidadas, de mundos perdidos que solo existen en la memoria de aquellos dispuestos a escuchar. Suscríbete y permite que estas crónicas te acompañen en tus noches, mientras el mundo exterior se desvanece y solo quedan las voces de las leyendas de los videojuegos. Ahora sí, comencemos nuestro viaje. Era el año 1946, cuando un hombre llamado Andrew Ryan decidió que el mundo de la superficie ya no merecía su genio. La Segunda Guerra Mundial había terminado, dejando tras de sí un planeta devastado, dividido entre potencias que exigían obediencia ciega a sus ciudadanos. Ryan observaba con disgusto cómo los gobiernos reclamaban el sudor y la sangre de los grandes hombres, cómo los parásitos y los mediocres se alimentaban del trabajo de los visionarios. En su mente germinó una idea tan audaz como peligrosa: construir una ciudad donde los mejores de la humanidad pudieran vivir libres de las cadenas impuestas por dioses, gobiernos y parásitos sociales. Rapture no sería una ciudad común. Sería un santuario para artistas, científicos, industriales y filósofos. Un lugar donde el hombre no tuviera que arrodillarse ante nadie más que ante su propio mérito. Ryan imaginaba un paraíso donde la mente humana pudiera alcanzar su máximo potencial, sin restricciones morales, sin regulaciones gubernamentales, sin la mano pesada de la religión dictando lo que era posible o imposible. Su filosofía era simple pero radical. El hombre debía pertenecer solo a sí mismo, y los frutos de su trabajo no debían ser confiscados por el colectivo. En Rapture, cada hombre sería su propio Dios, su propio rey, su propio destino. Y así, en las profundidades del océano Atlántico, comenzó la construcción de lo imposible. Miles de trabajadores descendieron a las aguas oscuras, donde la presión podría aplastar el acero, y la luz del sol jamás llegaría. Allí, en ese abismo acuático, levantaron estructuras de cristal y metal que desafiaban todas las leyes de la ingeniería conocida. Cúpulas gigantescas se alzaron en el lecho marino, conectadas por túneles transparentes que permitían contemplar las maravillas del océano profundo. Los edificios de Rapture eran obras maestras del Art Deco, con líneas elegantes y doradas que brillaban bajo las luces artificiales, creando la ilusión de una ciudad eterna, inmune al paso del tiempo. Los mejores arquitectos del mundo fueron convocados en secreto. Los científicos más brillantes abandonaron sus laboratorios en la superficie para unirse a este experimento social sin precedentes. Músicos, pintores, escritores y pensadores acudieron al llamado de Ryan, seducidos por la promesa de una libertad total, de un lugar donde podrían crear sin límites ni censura. Rapture se convirtió en un imán
para aquellos que se sentían ahogados por las restricciones del mundo superior, para aquellos que creían merecer más de lo que la sociedad convencional podía ofrecerles. Pero incluso en esos días de construcción y esperanza, las semillas de la destrucción ya estaban siendo plantadas. La filosofía de Ryan, tan pura en su concepción, contenía una contradicción fatal. Si cada hombre era libre de perseguir su propio interés sin restricciones, ¿qué pasaría cuando esos intereses chocaran inevitablemente entre sí? Si no había autoridad moral ni leyes que limitaran el comportamiento humano, ¿qué detendría a los ambiciosos de devorar a los débiles? Ryan rechazaba estas preguntas, convencido de que la grandeza humana triunfaría por sí sola, de que los mejores hombres se elevarían naturalmente mientras los mediocres caerían. La ciudad quedó terminada en el año 1952. Rapture emergió del lecho oceánico como una joya brillante en la oscuridad absoluta, una promesa de que la humanidad podía trascender sus limitaciones. Las calles estaban pavimentadas con mármol pulido. Los vestíbulos resplandecían con candelabros de cristal, y por todas partes se exhibían carteles que proclamaban la filosofía de Andrew Ryan. Uno de ellos rezaba con letras doradas: «No hay dioses ni reyes, solo el hombre». Otro advertía: «El parásito busca algo a cambio de nada». Estas palabras se convirtieron en el Evangelio de Rapture, en el credo que todos sus ciudadanos debían abrazar. Pero Rapture no era solo filosofía y arquitectura grandiosa. Era también una ciudad vibrante, llena de vida y creatividad desbordante. Los teatros presentaban obras que habrían sido censuradas en cualquier otro lugar del mundo. Los bares y cabarets pulsaban con música de jazz que resonaba entre las paredes submarinas. Los laboratorios científicos realizaban experimentos que empujaban los límites de lo ético y lo posible. Rapture era electricidad pura, era ambición sin frenos, era el sueño de la libertad absoluta hecho realidad bajo toneladas de agua salada. Y ahora, viajero cansado, mientras tu respiración se vuelve más lenta y profunda, quiero que imagines esa ciudad en su momento de mayor esplendor. Visualiza las luces doradas reflejándose en el agua oscura del océano, los peces nadando alrededor de las cúpulas de cristal, los ciudadanos caminando con paso decidido hacia sus destinos autoimpuestos. Siente la energía de un lugar donde todo parecía posible, donde el futuro brillaba con promesas infinitas. Esta era Rapture en sus días de gloria, antes de que las sombras comenzaran a alargarse y los sueños se transformaran en pesadillas. Deja que estas imágenes floten en tu mente mientras te preparas para dormir. La historia de Rapture apenas comienza. En las grietas más profundas del lecho oceánico que rodeaba Rapture, vivían criaturas pequeñas y aparentemente insignificantes. Babosas marinas que habían evolucionado en la oscuridad absoluta de las fosas abisales, adaptándose a presiones que matarían a cualquier otra forma de vida. Estas criaturas poseían una propiedad extraordinaria en sus células, una sustancia que permitía la regeneración celular acelerada y la reestructuración del tejido genético a niveles nunca antes vistos. Los científicos de Rapture la bautizaron como Adam, y desde el momento de su descubrimiento, la ciudad nunca volvió a ser la misma. La doctora Brigitte Tenenbaum fue quien primero comprendió el verdadero potencial del Adam. Esta brillante genetista alemana había llegado a Rapture huyendo de su pasado oscuro en los campos de concentración nazis, donde había realizado experimentos que la perseguirían por el resto de su vida. En Rapture encontró un refugio donde su genio no sería cuestionado, donde podría empujar los límites de la ciencia sin restricciones morales,
Cuando comenzó a estudiar las babosas marinas y su capacidad regenerativa, Tenenbaum vislumbró algo que rozaba lo divino, la posibilidad de reescribir el código mismo de la humanidad. El Adam no era simplemente una sustancia química, era una llave maestra que podía abrir todas las puertas del potencial humano. Con él, los científicos de Rapture desarrollaron los plásmidos, modificaciones genéticas que otorgaban poderes sobrehumanos a quienes los consumían. Imagina poder lanzar fuego desde tus manos con solo pensarlo, o congelar el agua a tu alrededor con un gesto. Imagina poder mover objetos con tu mente, volverse invisible a voluntad, o lanzar enjambres de insectos asesinos contra tus enemigos. Todo esto se volvió posible gracias al Adam, y los ciudadanos de Rapture se apresuraron a consumirlo con una avidez que rayaba en la desesperación. Pero el Adam tenía un precio terrible que nadie anticipó al principio. La sustancia era adictiva más allá de cualquier droga conocida, y su consumo excesivo degradaba la mente y el cuerpo de formas horribles. Los usuarios comenzaron a experimentar alucinaciones, paranoia y episodios de violencia incontrolable. Sus cuerpos se deformaban, su piel se volvía pálida y translúcida, y sus mentes se fracturaban bajo el peso de los cambios genéticos. Pero a pesar de estos efectos secundarios evidentes, la demanda de Adam solo aumentaba. Los ciudadanos de Rapture, seducidos por el poder y la promesa de trascendencia, se negaban a reconocer el monstruo en el que se estaban convirtiendo. El problema más grande era la producción de Adam. Las babosas marinas producían la sustancia naturalmente, pero en cantidades insuficientes para satisfacer la creciente demanda de la ciudad. Fue entonces cuando Tenenbaum hizo un descubrimiento que la perseguiría hasta su muerte. Las babosas podían ser implantadas en huéspedes humanos para aumentar exponencialmente su producción de Adam, y los huéspedes más eficientes eran niñas pequeñas, cuyos cuerpos jóvenes aceptaban los implantes con mayor facilidad que los adultos. Así nacieron las Little Sister, criaturas trágicas que serían testigos silenciosos de la caída de Rapture. Las Little Sister eran niñas de entre 6 y 8 años, arrancadas de orfanatos o compradas a familias desesperadas que necesitaban dinero. Tenenbaum y su equipo las modificaban genéticamente, implantando las babosas marinas en sus estómagos y alterando su percepción de la realidad. Las niñas veían Rapture no como la ciudad deteriorada y sangrienta que se estaba convirtiendo, sino como un lugar hermoso y colorido lleno de ángeles y mariposas. Los cadáveres que llenaban las calles aparecían ante sus ojos como ángeles dormidos que necesitaban ser despertados. Esta alteración perceptual era necesaria, porque la función de las Little Sister era macabra. Debían recorrer Rapture recolectando a Adam de los cadáveres, extrayendo la sustancia de los cuerpos muertos con agujas enormes mientras cantaban canciones infantiles con voces etéreas. Pero las Little Sister no podían vagar solas por una ciudad cada vez más peligrosa. Los adictos al Adam, los splicers, como se les llamaba, las cazarían sin piedad para extraer la preciosa sustancia de sus cuerpos. Se necesitaban protectores, guardianes que fueran lo suficientemente fuertes como para defenderse de las hordas de adictos desesperados. Así surgió el programa Big Daddy, aunque esa es una historia que exploraremos más adelante en nuestra travesía. La ironía del Adam era perfectamente cruel. Andrew Ryan había construido Rapture para liberar a la humanidad de sus limitaciones, para permitir que el hombre alcanzara su máximo potencial sin restricciones. El Adam prometía exactamente eso: la trascendencia de las limitaciones humanas, el poder de convertirse en algo más que mortal. Pero en lugar de elevar a la humanidad, el Adam
la degradó hasta niveles inimaginables. Los ciudadanos de Rapture, en su búsqueda de poder y perfección, se transformaron en bestias hambrientas que apenas conservaban vestigios de su humanidad original. Y ahora, mientras tu cuerpo se hunde más profundo en el descanso, quiero que imagines el sonido de las Little Sister caminando por los pasillos inundados de Rapture, sus risas infantiles resonando en la oscuridad, mezcladas con el goteo constante del agua salada que se filtraba por las grietas en las cúpulas. Visualiza esas agujas enormes brillando bajo las luces parpadeantes, mientras las niñas cantaban canciones sobre ángeles y mariposas que solo ellas podían ver. Siente el horror silencioso de una ciudad que sacrificó su inocencia en el altar del progreso sin límites. Frank Fontaine era todo lo que Andrew Ryan despreciaba, y quizás por eso se convirtió en su némesis perfecta. Mientras Ryan predicaba sobre el mérito y la grandeza individual, Fontaine entendía que el verdadero poder residía en controlar lo que la gente necesitaba desesperadamente. Era un empresario sin escrúpulos, un maestro del engaño que había construido su imperio en Rapture a través del contrabando, la extorsión y la explotación de los más vulnerables. Fontaine Futuristics, su compañía, se convirtió rápidamente en el mayor productor y distribuidor de Adam en toda la ciudad, lo que le otorgó un poder que rivalizaba con el del mismo Ryan. Pero Fontaine no se conformaba con ser simplemente rico y poderoso. Él veía las grietas en la filosofía de Ryan, las contradicciones inherentes en un sistema que prometía libertad absoluta, pero que en realidad solo beneficiaba a unos pocos privilegiados. Fontaine comenzó a organizar a los desposeídos de Rapture, a aquellos que habían llegado a la ciudad con sueños de grandeza, pero que habían terminado trabajando en las fábricas y los muelles por salarios miserables. Les ofrecía esperanza en forma de orfanatos para sus hijos, clínicas gratuitas para sus enfermedades y, sobre todo, Adam a precios accesibles para que pudieran competir con las élites que monopolizaban el poder. Ryan observaba el ascenso de Fontaine con una mezcla de furia y negación. En su visión del mundo, los parásitos, como Fontaine, deberían haber sido eliminados naturalmente por el mercado libre, aplastados por la superioridad de los grandes hombres. Pero la realidad era que Fontaine estaba ganando, acumulando lealtades entre las clases trabajadoras de Rapture y erosionando lentamente el control absoluto que Ryan había ejercido sobre su ciudad. La tensión entre ambos titanes crecía día a día, electrificando el aire submarino con la promesa de violencia inevitable. El punto de quiebre llegó cuando Ryan descubrió que Fontaine estaba armando secretamente a sus seguidores y planeando un golpe para tomar el control total de Rapture. En un movimiento desesperado que contradecía todos sus principios filosóficos, Ryan utilizó su autoridad para confiscar las propiedades de Fontaine y declararlo enemigo público. Fontaine supuestamente murió en un tiroteo con las fuerzas de seguridad de Ryan, pero su muerte solo fue el catalizador que Rapture necesitaba para explotar en llamas. Los seguidores de Fontaine, enfurecidos por la traición de Ryan a sus propios ideales, tomaron las armas y comenzaron una guerra civil que transformaría la ciudad en un campo de batalla sumergido. Las calles de Rapture, antes elegantes y ordenadas, se convirtieron en zonas de guerra donde los splicers adictos al Adam cazaban a cualquiera que cruzara su camino. Los plásmidos que alguna vez prometieron trascendencia ahora eran armas de destrucción masiva en manos de mentes fracturadas. Rayos eléctricos crepitaban entre los edificios, incendiando los tapices y derritiendo las esculturas de hielo que adornaban las plazas. Las paredes de cristal
que permitían contemplar el océano se agrietaban bajo el impacto de explosiones y poderes telequinéticos, permitiendo que el agua salada comenzara a filtrarse lentamente hacia el interior de la ciudad. Ryan respondió a la insurrección con una brutalidad que habría hecho palidecer a los tiranos que él mismo había denunciado. Declaró ley marcial, implementó toques de queda estrictos y ordenó a sus fuerzas de seguridad ejecutar sumariamente a cualquiera sospechoso de simpatizar con los rebeldes. Las detenciones masivas llenaron las prisiones de Rapture, donde los prisioneros eran sometidos a experimentos grotescos o simplemente ejecutados y arrojados al océano. El hombre que había construido Rapture como santuario contra la tiranía se había convertido en el tirano más despiadado de todos, justificando cada atrocidad como necesaria para preservar su visión de libertad. Pero lo más terrorífico de la guerra civil no era la violencia organizada entre facciones, sino la degradación total de la sociedad que había sido Rapture. Los adictos a la Adam, los splicers, habían perdido toda conexión con su humanidad anterior. Vagaban por los pasillos inundados murmurando locuras, atacando cualquier cosa que se moviera, consumidos por una sed insaciable de más Adam. Algunos se escondían en las sombras como arañas, esperando el momento perfecto para tender emboscadas. Otros deambulaban abiertamente, sus cuerpos grotescamente deformados por años de modificaciones genéticas, hablando con voces que no existían sobre recuerdos de una vida que ya no podían recordar con claridad. Las Little Sister continuaban su trabajo macabro, recolectando a Adam de los cadáveres que ahora llenaban cada esquina de Rapture. Sus Big Daddies las protegían con ferocidad inhumana, aplastando cráneos y destrozando cuerpos de cualquiera que se acercara demasiado a sus pequeñas protegidas. El sonido de sus pasos metálicos resonaba como campanas funerarias en los corredores sumergidos, anunciando muerte segura para aquellos lo suficientemente tontos o desesperados como para intentar cazar a las niñas por su carga de Adam. Y en medio de este caos, Andrew Ryan se encerraba cada vez más en su oficina fortificada, rodeado de estatuas doradas de sí mismo y carteles que proclamaban su filosofía ahora vacía. Se negaba a aceptar que su sueño había muerto, que Rapture se había transformado en la pesadilla exacta de la que él había intentado escapar. En su delirio, culpaba a los parásitos, a los débiles, a los que no habían tenido la voluntad suficiente para mantenerse fieles a sus ideales. Nunca aceptó que quizás el problema era el ideal mismo, que una sociedad sin restricciones morales estaba condenada a devorarse a sí misma. Respira profundo, explorador de las sombras sumergidas. Siente cómo el peso de la vigilia se disuelve mientras continuamos nuestro viaje hacia el corazón oscuro de Rapture. Ahora conoceremos a un hombre cuyo destino fue escrito mucho antes de su nacimiento. Un hombre que creía tener libre albedrío, pero que en realidad era la pieza perfecta en un juego de ajedrez jugado por titanes. Acomódate en la oscuridad y permíteme contarte la historia de Jack, el hijo secreto de Andrew Ryan, y las palabras que lo controlaban sin que él lo supiera. Era el año 1959, cuando un avión comercial sobrevolaba las aguas frías del Océano Atlántico. Entre sus pasajeros viajaba un joven llamado Jack, aparentemente normal en todos los sentidos, con recuerdos de una infancia común y una vida sin extraordinarios. Llevaba consigo una pequeña caja de regalo envuelta en papel dorado, un paquete misterioso que había recibido por correo días antes de abordar el vuelo. No tenía manera de saber que ese vuelo estaba destinado a estrellarse, que el avión caería del cielo como un pájaro herido
y se hundiría en las aguas heladas del Atlántico. No podía imaginar que este accidente había sido orquestado cuidadosamente, que cada detalle había sido planificado con precisión quirúrgica. Jack sobrevivió al impacto milagrosamente, emergiendo de los restos flotantes del avión, mientras el océano oscuro se extendía infinitamente en todas direcciones. Pero en medio de ese vacío acuático, una estructura imposible se alzaba desde las profundidades, un faro solitario que brillaba con luz dorada en la noche. Jack nadó hacia él, impulsado por el instinto de supervivencia, sin comprender que cada brazada lo acercaba más a su verdadero propósito, a la razón de su existencia. El faro no era un refugio aleatorio, sino una puerta de entrada, el umbral entre el mundo de la superficie y el infierno sumergido que había sido Rapture. Dentro del faro, una batisfera esperaba como un ataúd de metal y cristal. Jack entró sin dudarlo, sin otras opciones disponibles, y la esfera comenzó su descenso hacia las profundidades. A través de las ventanas transparentes, pudo contemplar por primera vez la grandeza decadente de Rapture. Las cúpulas agrietadas brillaban débilmente bajo las luces parpadeantes. Los edificios Art Deco se alzaban como monumentos a un sueño muerto, y por todas partes flotaban los restos de lo que alguna vez fue una civilización próspera. Un mensaje grabado de Andrew Ryan comenzó a reproducirse automáticamente, dándole la bienvenida a esta ciudad donde el gran no teme al pequeño, donde el artista no teme al censor, donde el científico no está atado por la moralidad mezquina. Pero la bienvenida grabada no podía preparar a Jack para el horror que lo esperaba al salir de la batisfera. Rapture no era el paraíso que Ryan proclamaba en su mensaje, sino una tumba inundada donde los fantasmas de sus antiguos ciudadanos vagaban como bestias enloquecidas. Los Splicers emergieron de las sombras casi inmediatamente, criaturas deformadas que arrastraban ganchos oxidados y murmuraban locuras sobre ángeles y demonios. Jack corrió por los pasillos inundados mientras los monstruos lo perseguían, sin armas ni conocimiento de cómo sobrevivir en este lugar imposible. Fue entonces cuando escuchó la voz por la radio. Un hombre con acento irlandés que se identificó como Atlas, un revolucionario que luchaba contra la tiranía de Andrew Ryan. Atlas le ofreció ayuda, guiándolo a través de los peligros de Rapture con instrucciones claras y precisas. Le explicó que Ryan había esclavizado a los trabajadores de la ciudad, que había traicionado sus propios ideales convirtiéndose en un tirano peor que aquellos de los que había huido. Y lo más importante, Atlas le contó sobre su familia atrapada en un submarino por orden de Ryan, suplicándole a Jack que lo ayudara a rescatarlos. Jack aceptó sin cuestionarlo, sintiendo una necesidad inexplicable de obedecer, de cumplir con las peticiones de este extraño que le hablaba por la radio. Pero había algo más profundo controlando a Jack, algo que ni él ni Atlas mencionaban explícitamente. Cada vez que Atlas necesitaba que Jack hiciera algo particularmente peligroso o moralmente cuestionable, utilizaba una palabra específica. ¿Quieres? Y cada vez que Jack escuchaba esas palabras, su voluntad se evaporaba instantáneamente. No podía resistirse, no podía cuestionarse, no podía hacer nada más que obedecer ciegamente cualquier orden que siguiera a esa frase mágica. Era como si un interruptor se activara en su cerebro, anulando completamente su capacidad de decisión. La verdad era monstruosa y perfecta en su crueldad. Jack no era un superviviente aleatorio del accidente aéreo, sino una creación de Fontaine, el supuesto muerto que en realidad había fingido su muerte y adoptado la identidad de Atlas. Jack había sido diseñado genéticamente para crecer aceleradamente.
alcanzando la edad adulta en poco más de 2 años. Era el hijo biológico de Andrew Ryan, concebido en secreto y modificado para ser el asesino perfecto, programado para responder a comandos específicos sin posibilidad de resistencia. El accidente aéreo había sido orquestado, su presencia en Rapture calculada, y cada paso que daba hacia Ryan era parte de un plan maestro de venganza y poder. La palabra «quieres» eran la clave de control perfecta, una broma cruel sobre la filosofía de Ryan que predicaba el libre albedrío absoluto. Jack no tenía elección alguna. Nunca la había tenido. Era un esclavo programado desde su concepción, una marioneta cuyas cuerdas eran tiradas por Fontaine desde las sombras. Cada decisión que creía tomar, cada acción que sentía como propia, era simplemente la ejecución de un código escrito en su ADN. En Rapture, la ciudad que rechazaba el control externo y celebraba la libertad individual, Jack era la prueba viviente de que el libre albedrío podía ser una ilusión perfectamente construida. Y ahora, mientras tu mente flota en el espacio entre la vigilia y el sueño, considera la pregunta que Jack nunca pudo hacerse. ¿Qué significa ser libre si nuestros pensamientos y acciones pueden ser programados? ¿Existe realmente la elección cuando incluso nuestros deseos más profundos pueden ser implantados por otros? Ahora siente cómo tu respiración se vuelve más lenta y profunda, mientras nos adentramos en uno de los misterios más trágicos de Rapture. Tocó la hora de conocer a los gigantes silenciosos que caminan eternamente por los pasillos inundados, condenados a proteger lo único que queda de inocencia en una ciudad donde la inocencia murió hace mucho tiempo. Respira el aire enrarecido de este relato y permíteme contarte sobre los Big Daddies, aquellos guardianes que alguna vez fueron hombres, pero que fueron transformados en algo mucho más y mucho menos que humano. El sonido es lo primero que anuncia su presencia. Un gemido gutural y mecánico que reverbera a través de los corredores sumergidos, seguido por el eco metálico de pasos pesados que hacen temblar el suelo bajo tus pies. Cuando finalmente aparece ante ti, el Big Daddy es una visión sacada de pesadillas industriales, una figura masiva encerrada en un traje de buceo arcaico, con un casco redondo que oculta completamente cualquier rastro de humanidad. Sus ojos brillan con una luz amarilla enfermiza desde las ventanas circulares del casco, observando el mundo con una vigilancia constante e implacable. En sus manos porta un taladro gigante o un lanzador de remaches, armas diseñadas no para la guerra, sino para la construcción, ahora convertidas en instrumentos de protección letal. Pero los Big Daddies no nacieron como monstruos. Cada uno de ellos fue un hombre común de Rapture, quizás un trabajador portuario, un mecánico o un veterano sin hogar que aceptó participar en un experimento prometedor. La doctora Yi Su-chong, uno de los científicos más brillantes y despiadados de Rapture, diseñó el programa Big Daddy para resolver un problema crítico. Las Little Sister necesitaban protectores lo suficientemente fuertes como para defenderse de las hordas de splicers que las cazaban por su Adam. Necesitaban guardianes que nunca abandonaran su puesto, que nunca cuestionaran su propósito, que estuvieran dispuestos a morir 1000 veces con tal de proteger a sus pequeñas protegidas. El proceso de transformación era brutal y permanente. Los voluntarios o prisioneros eran sometidos a cirugías extensivas que los fusionaban literalmente con sus trajes de buceo. Su piel se injertaba con el metal, sus sistemas circulatorios se conectaban a los mecanismos hidráulicos y sus esqueletos se reforzaban con placas de acero para soportar el peso masivo del equipo. Pero las modificaciones físicas eran solo el comienzo.
La parte más horrible era el condicionamiento mental, un proceso de lavado de cerebro que eliminaba casi toda la personalidad y los recuerdos del sujeto, dejando solo un impulso primordial e inquebrantable: proteger a las Little Sister a cualquier costo. Souchong experimentó con varios métodos para crear el vínculo perfecto entre los Big Daddies y las Little Sister. Los primeros prototipos eran demasiado agresivos o demasiado pasivos, incapaces de encontrar el equilibrio necesario. Fue casi por accidente que descubrió la solución: permitir que las propias Little Sister participaran en el proceso de condicionamiento. Las niñas debían estar presentes durante las sesiones de tortura y programación. Debían interactuar con los sujetos mientras su humanidad era sistemáticamente destruida. Este trauma compartido creaba un vínculo psicológico imposible de romper, transformando a los Big Daddies en guardianes absolutamente devotos que veían a sus hermanas como lo único importante en un mundo que había perdido todo significado. Existían diferentes modelos de Big Daddies, cada uno diseñado para funciones específicas. Los bouncers eran los más comunes, equipados con taladros gigantes que podían perforar el acero con facilidad y embestir a los enemigos con fuerza devastadora. Los Rosies llevaban lanzadores de remaches y eran más estratégicos en combate, manteniendo distancia mientras disparaban proyectiles explosivos. Los Ramblers, creados más tarde, podían lanzar mini-torretas y bombas incendiarias. Pero sin importar el modelo, todos compartían la misma devoción inquebrantable hacia sus Little Sister, la misma disposición a sacrificarse sin dudarlo por su seguridad. Lo más trágico de los Big Daddies era lo poco que quedaba de sus identidades originales. Bajo los cascos oxidados y detrás de esos ojos brillantes, fragmentos de memoria flotaban ocasionalmente a la superficie. Un Big Daddy podía detenerse frente a una fotografía familiar y quedarse mirándola durante minutos, sin comprender por qué esa imagen le provocaba algo que ya no podía identificar como tristeza. Podía gemir de una manera que sonaba casi humana cuando su hermana pequeña era herida. Un lamento primitivo que era todo lo que quedaba de su capacidad para sentir. Eran fantasmas atrapados en armaduras vivientes, condenados a caminar eternamente por Rapture, protegiendo lo único que sus mentes rotas podían reconocer como importante. Cuando un Big Daddy detectaba una amenaza cerca de su hermana pequeña, la transformación era aterradora. Las luces de su casco cambiaban de amarillo a rojo furioso, y un rugido mecánico llenaba el aire mientras cargaba contra el agresor con furia implacable. No había negociación posible. No había manera de razonar con ellos. Solo existía la amenaza que debía ser eliminada y la niña que debía ser protegida. Aplastaban cráneos con sus taladros, atravesaban torsos con sus lanzadores de remaches y pisoteaban cuerpos hasta convertirlos en pulpa sangrienta. Y cuando la amenaza era neutralizada, regresaban junto a sus hermanas como si nada hubiera pasado, emitiendo sonidos suaves y casi tranquilizadores. Pero quizás lo más conmovedor era observar a un Big Daddy cuando su hermana pequeña moría. Si la niña era asesinada a pesar de sus esfuerzos, el Big Daddy entraba en un estado de confusión absoluta. Se arrodillaba junto al pequeño cadáver, sacudiendo gentilmente el cuerpo como si intentara despertarla. Sus gemidos se volvían más agudos, más desesperados, llenos de una anguish que trascendía su programación. Algunos Big Daddies simplemente se apagaban después de perder a sus hermanas, quedándose inmóviles en los pasillos como estatuas oxidadas de devoción eterna. Otros vagaban sin rumbo por Rapture, buscando algo que ya no podían nombrar, hasta que eventualmente sus sistemas fallaban y caían para nunca levantarse. Ahora,
mientras te hundes más profundo en el sueño. Visualiza a estos guardianes silenciosos caminando por los corredores inundados de Rapture. Escucha el eco de sus pasos metálicos resonando en la oscuridad, mezclado con las risas infantiles de las Little Sister. Siente la tragedia de estos hombres que sacrificaron su humanidad por un propósito que ni siquiera podían comprender completamente. En Rapture, donde todos buscaban trascender sus limitaciones humanas, los Big Daddies representaban la pérdida total de lo que significa ser humano, transformados en ángeles guardianes grotescos de una inocencia que ya estaba condenada. Respira profundo, explorador de las profundidades y las alturas. Ahora nuestro viaje asciende desde las aguas oscuras de Rapture hacia los cielos infinitos donde otra ciudad imposible flotaba entre las nubes. Siente cómo tu cuerpo se relaja completamente mientras te cuento sobre Columbia, la ciudad celestial que reflejaba y distorsionaba los pecados de su hermana sumergida. Cierra los ojos. Deja que tu mente flote hacia el año 1912 y permíteme revelarte cómo los sueños de hombres visionarios están condenados a repetirse en ciclos eternos de grandeza y caída. Columbia era el espejo perfecto de Rapture, aunque existió décadas antes en el tiempo y kilómetros arriba en el espacio, donde Andrew Ryan construyó su paraíso bajo el océano para escapar de los gobiernos y los dioses. Zachary Hale Comstock levantó su utopía en las nubes para glorificar a Dios y a la nación americana. Pero ambas ciudades compartían la misma semilla de locura, la creencia de que un solo hombre podía crear una sociedad perfecta aislándola del mundo corrupto exterior. Columbia flotaba sostenida por tecnología imposible, mantenida en el aire por dispositivos de levitación cuántica que desafiaban todas las leyes conocidas de la física. Sus edificios neoclásicos brillaban bajo el sol perpetuo, conectados por rieles aéreos donde góndolas transportaban ciudadanos entre distritos que parecían arrancados de una postal idealizada de la América victoriana. Comstock se proclamaba profeta y padre fundador de Columbia, un visionario que había recibido visiones divinas sobre el futuro de América. Pero al igual que Ryan, Comstock era un hombre atormentado por sus propios demonios, obsesionado con la pureza racial y la superioridad americana hasta niveles fanáticos. Columbia no era simplemente una ciudad flotante, sino un experimento social fundamentalista donde los blancos anglosajones reinaban como clase superior, mientras las minorías eran segregadas y explotadas. Los carteles de propaganda que adornaban las calles proclamaban la grandeza del profeta Comstock y advertían sobre los peligros de la diversidad racial, convirtiendo la ciudad celestial en un paraíso solo para aquellos que cumplían con criterios específicos de pureza. Pero Columbia, como Rapture, también tenía su sustancia milagrosa que prometía trascendencia. En lugar del Adam extraído de babosas marinas, Columbia utilizaba Vigors, pociones derivadas de tecnología interdimensional que otorgaban poderes sobrehumanos similares a los plásmidos de Rapture. Los ciudadanos podían lanzar cuervos asesinos desde sus manos, invocar tormentas eléctricas o poseer los cuerpos de sus enemigos. Estos poderes, comercializados como bendiciones divinas y vendidos en máquinas expendedoras coloridas, eventualmente corrompieron a la sociedad de Columbia, de la misma manera que el Adam había destruido Rapture. El poder absoluto sin restricciones morales siempre conduce al mismo destino, sin importar si ese poder viene del fondo del océano o de las grietas entre dimensiones. La conexión más profunda entre ambas ciudades era Elizabeth, la joven mujer que había sido secuestrada de bebé por Comstock y encerrada en una torre flotante durante toda su vida. Elizabeth
poseía la habilidad de abrir lágrimas en el tejido de la realidad, ventanas hacia universos paralelos donde las decisiones habían tomado caminos diferentes. A través de estas lágrimas, ella podía ver fragmentos de Rapture, vislumbrar la ciudad sumergida décadas antes de su construcción real. Las constantes y las variables del universo se entrelazaban de maneras imposibles de comprender completamente. Comstock y Ryan eran manifestaciones diferentes de la misma arrogancia humana. Columbia y Rapture eran expresiones paralelas del mismo sueño condenado. La guerra civil que eventualmente desgarró Columbia reflejaba con precisión espeluznante la caída de Rapture. Los Vox Populi, liderados por la revolucionaria Daisy Fitzroy, se alzaron contra la opresión de Comstock de la misma manera que los seguidores de Fontaine se rebelaron contra Ryan. Las calles celestiales se tiñeron de rojo, mientras los ciudadanos se mataban entre sí, convirtiendo el paraíso flotante en un campo de batalla donde los ideales se estrellaban violentamente contra la realidad. Los autómatas, mecánicos conocidos como handymen, versiones aéreas de los Big Daddies, patrullaban las calles destrozando a cualquiera que desafiara el orden establecido. Y al igual que en Rapture, la guerra no tenía buenos ni malos claros, solo víctimas atrapadas en el fuego cruzado de visiones incompatibles. Pero quizás la lección más profunda que Columbia enseñaba era sobre el concepto de las constantes y las variables. A través de las lágrimas dimensionales de Elizabeth, se revelaba que existían infinitas versiones de estas ciudades imposibles. En algunos universos, Rapture nunca cayó. En otros, Columbia prosperó eternamente. Había realidades donde Comstock era un santo verdadero, y mundos donde Ryan construyó una utopía funcional. Pero en la vasta mayoría de estos universos paralelos, las ciudades seguían el mismo patrón de ascenso brillante seguido de caída catastrófica. Las constantes eran inevitables. El orgullo humano, la búsqueda de poder absoluto y la creencia de que un solo hombre podía crear el paraíso apartándose del resto de la humanidad. Lo que conectaba ambas ciudades más allá de sus paralelismos superficiales era la presencia de entidades conocidas como los Lutece, gemelos científicos que existían fuera del tiempo lineal y manipulaban eventos a través de múltiples realidades. Ellos habían ayudado a crear tanto a Columbia como indirectamente influenciaron los eventos de Rapture. Los Lutece entendían que el universo operaba bajo reglas específicas, que ciertas verdades se repetían sin importar las variables que cambiaran. Y una de esas verdades inmutables era que los sueños de grandeza humana sin humildad están destinados a transformarse en pesadillas. Ahora, mientras tu mente flota entre la vigilia y el sueño profundo, reflexiona sobre estas ciudades gemelas separadas por el océano y el cielo, pero unidas por el destino. Visualiza a Rapture hundida en las profundidades oscuras y a Columbia flotando en las nubes brillantes, ambas hermosas, ambas condenadas, ambas monumentos a la arrogancia humana. Siente cómo estas historias resuenan a través de dimensiones y tiempo, recordándonos que los errores del pasado están destinados a repetirse si no aprendemos sus lecciones. Descansa en este conocimiento, viajero de mundos imposibles, porque continuamos nuestro viaje desde las ruinas que dejaron estos sueños fracturados. En este punto, siente cómo tu cuerpo se hunde completamente en el descanso mientras reflexionamos juntos sobre todo lo que hemos presenciado en estas aguas oscuras. Respira lentamente. Deja que tu mente flote en ese espacio tranquilo entre el pensamiento y el sueño. Y permíteme guiarte a través de las lecciones que Rapture y Columbia dejaron escritas en sus ruinas para aquellos dispuestos a escuchar. Al final, solo queda el silencio.
Las máquinas han dejado de funcionar. Los gritos de los splicers se han desvanecido en ecos distantes. Y el movimiento perpetuo de las aguas oceánicas es lo único que permanece constante. Rapture yace en las profundidades como un monumento corroído al orgullo humano. Sus cúpulas agrietadas, permitiendo que el agua salada reclame lentamente lo que siempre perteneció al océano. Los pasillos, que alguna vez resonaron con música de jazz y conversaciones intelectuales, ahora solo conocen el goteo constante del agua y el crujido ocasional del metal oxidado cediendo a la presión. Es en este silencio donde las verdades más profundas pueden escucharse con mayor claridad. La primera lección que Rapture nos enseña es sobre la naturaleza del libre albedrío y sus límites necesarios. Andrew Ryan construyó su ciudad sobre la premisa de que el hombre no debía arrodillarse ante nadie, que la libertad absoluta era el derecho natural de los grandes. Pero lo que Ryan no comprendió, o se negó a aceptar, es que la libertad sin responsabilidad se transforma inevitablemente en tiranía. Cuando cada individuo persigue su propio interés sin restricciones morales o legales, los más fuertes inevitablemente devoran a los débiles. La sociedad no puede existir solo con libertad. Necesita también compasión, límites éticos y un sentido de responsabilidad hacia el colectivo. Rapture demostró que el paraíso de un hombre puede ser fácilmente el infierno de otro. La segunda lección nos habla sobre el peligro de la obsesión con la trascendencia humana. El Adán prometía liberarnos de nuestras limitaciones biológicas, permitirnos ser más que simples mortales atados a cuerpos débiles y mentes finitas. Pero en la búsqueda de convertirnos en dioses, los ciudadanos de Rapture perdieron precisamente aquello que los hacía humanos. Su empatía se erosionó, su cordura se fracturó, y sus cuerpos se transformaron en caricaturas grotescas de sus formas originales. La lección es clara. Hay algo profundamente valioso en nuestras limitaciones humanas, algo que debemos preservar incluso mientras buscamos mejorar. La mortalidad, la vulnerabilidad y la imperfección no son defectos a ser erradicados, sino aspectos fundamentales de lo que significa ser humano. La tercera verdad que emerge de las ruinas sumergidas trata sobre el ciclo eterno de la historia y la arrogancia humana. Columbia y Rapture, separadas por décadas y kilómetros, pero unidas por el destino, demostraron que los errores del pasado están condenados a repetirse cuando los hombres creen ser excepciones a las reglas históricas. Cada generación produce visionarios que piensan que esta vez será diferente, que ellos han encontrado la fórmula perfecta que todos los anteriores pasaron por alto. Pero las constantes permanecen inmutables. El poder corrompe, el aislamiento engendra fanatismo, y las sociedades construidas sobre la exclusión de los considerados inferiores eventualmente se devoran a sí mismas desde dentro. Las Little Sister y los Big Daddies nos enseñan sobre el costo de sacrificar la inocencia en el altar del progreso. Estas niñas y estos hombres transformados en guardianes representan quizás el pecado más imperdonable de Rapture, la voluntad de destruir lo más puro y vulnerable de la humanidad para mantener un sistema fundamentalmente corrupto. Cada sociedad debe preguntarse qué está dispuesta a sacrificar por sus ideales y dónde debe trazar la línea que no puede cruzarse sin perder su propia alma. Rapture cruzó esa línea repetidamente, y cada transgresión la acercaba más a su destrucción inevitable. Pero quizás la reflexión más importante que estas ciudades caídas nos ofrecen es sobre la naturaleza del legado y la memoria. Rapture y Columbia existen ahora principalmente en las historias que contamos sobre ellas, en las lecciones que extraemos de sus ruinas.
son advertencias eternas para las generaciones futuras, recordatorios de que la grandeza sin humildad es simplemente arrogancia disfrazada, y que ninguna visión individual, sin importar cuán brillante sea, puede reemplazar la sabiduría colectiva acumulada a través de siglos de experiencia humana. Estas ciudades viven ahora como mitos modernos, tan relevantes como las leyendas de Ícaro volando demasiado cerca del sol, o la Torre de Babel alcanzando los cielos. Y tú, viajero cansado que has recorrido este camino conmigo a través de las profundidades y las alturas, tienes ahora la oportunidad de llevar estas lecciones contigo. En tu propio mundo, en tu propia vida, verás ecos de Rapture y Columbia. Personas que buscan poder sin responsabilidad. Sociedades que prometen libertad pero entregan tiranía. Innovaciones que prometen trascendencia pero amenazan nuestra humanidad. Tu tarea, si eliges aceptarla, es recordar estas historias y reconocer los patrones cuando comiencen a repetirse. Porque la historia no tiene que repetirse inevitablemente si aprendemos a escuchar las advertencias que nos susurran desde las ruinas. Ahora, mientras llegamos al final de nuestra travesía, quiero agradecerte por acompañarme en este viaje a través de las aguas oscuras y los cielos tormentosos. Si estas historias han resonado en tu alma, si has encontrado significado en las tragedias de ciudades imposibles, te invito una vez más a unirte permanentemente a nuestra comunidad en Crónicas de la Hoguera. Suscríbete y permite que estas historias te acompañen en tus noches futuras. Cuando necesites recordar que incluso de las ruinas más oscuras emergen lecciones luminosas para aquellos dispuestos a buscarlas. Cierra los ojos ahora, explorador de mundos perdidos. Deja que las imágenes de Rapture se desvanezcan lentamente en la oscuridad de tu mente. Escucha el silencio que sigue a la tormenta, ese espacio tranquilo donde todas las historias encuentran su descanso. Las luces de la ciudad sumergida se apagan una por una. Las aguas oscuras reclaman lo que siempre fue suyo, y tú flotas pacíficamente en ese espacio entre mundos donde los sueños y las pesadillas se entrelazan. Descansa bien, viajero, porque has completado tu descenso, y ahora mereces la paz profunda que solo viene después de enfrentar las verdades más oscuras. La historia de Rapture termina aquí, pero sus ecos continuarán resonando eternamente en las profundidades de aquellos que se atreven a recordar.